Hola, ¿cómo están? Saludos. Bueno, el propósito de este video tiene que ver con la sentencia muy mencionada en estos días a través de medios noticiosos y redes sociales, en la cual se dijo que un estudiante de Derecho ganó una tutela contra el presidente. Por razón de que ya ustedes saben de opiniones que manifiesta el presidente en favor de el senador Uribe, ustedes ya saben cómo es la historia, pero lo importante que surge de aquí es, ¿será entonces posible que una persona que es presidente pueda opinar respecto a las decisiones judiciales en favor de una persona de sus afectos? Eso es lo que queremos saber, si lo puede hacer o no lo puede saber. Entonces este es el oriente o el horizonte que queremos trazarnos al leer esta sentencia, que es del 24 de agosto de 2020, como ustedes pueden verlo aquí. Vamos a ampliar un poquito. Listo. Entonces aquí está tutela. Este es, recuerden, el Tribunal Administrativo de Antioquia, sección segunda, la que profiere la decisión. Procede el Tribunal entonces Administrativo de Cundinamarca a dictar sentencia que en derecho corresponda entre la presente acción de tutela interpuesta por el señor. Ya saben ustedes que es un estudiante de Derecho, identificado con cédula de la ciudadanía, quien actúa en nombre propio contra el presidente de la República. Ya ustedes saben quién es. Antecedentes. Entonces vamos a las pretensiones. El accionante, en este caso el estudiante, solicita el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión e información. En consecuencia, se ordene al jefe de Estado retirar el video de la red social Facebook del 4 de agosto de 2020, que se abstenga de realizar pronunciamientos parciales o motivados por su opinión personal referente al caso de Álvaro Uribe en espacios institucionales y que usen logos o distintivos del gobierno nacional. ¿Sí? Hay algo que me causó mucha curiosidad y por eso quise analizar esta sentencia y con ustedes aquí. El amparo de los derechos constitucionales fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión e información de un ciudadano. Me llamó mucho la atención porque yo dije, ¿cómo pudieron fallar esta sentencia a favor de un estudiante pidiendo estos derechos fundamentales vulnerados? No entendía dónde estaba la conexión, ¿sí? Entonces me llamó mucho la curiosidad y vamos a ver que en adelante en realidad la tutela no se ganó, la tutela no la ganó ningún estudiante. Eso no fue así como lo sacaron en las noticias, se comunicó en medios noticiosos. En realidad eso no fue lo que sucedió, ni siquiera se ampararon los derechos constitucionales que estaba reclamando el actor. Pero eso más adelante. Vamos a ver cuáles fueron los hechos. Entonces se dice que el actor relata que el 4 de agosto el presidente se manifestó a través de medios de comunicación y redes sociales haciendo uso de los logos del gobierno y expresó su apoyo al senador a propósito de la medida de aseguramiento preventiva impuesta en su contra. Esto ya lo sabemos por los medios noticiosos. El actor consideró que las declaraciones no representan su criterio personal frente a la decisión adoptada por la Sala de Instrucción, expresó su desacuerdo frente a la declaración del presidente colombiano y resaltó que su apoyo, de más de ser un público, estuvo soportado con logos del gobierno nacional. ¿Sí? Ya ustedes recuerdan esas intervenciones. Bueno, el Estado obviamente dijo no. Estos juicios que emitió el presidente no tienen el carácter de presidenciales. Está dotado de inteligencia este ser y de pensar a través del raciocinio y el discernimiento, y entonces en esa medida pues él es libre de emitir estos pronunciamientos. Es básicamente lo que dice la defensa. Vamos a ver la tesis de la sala de una vez para que desvirtuemos esto, porque esto es un análisis netamente procesal y jurídico para litigantes y estudiantes de derecho y demás personas, abogados interesados en lo específicamente procesal, real, técnico, ¿cierto? Porque como abogados no podemos informarnos de noticias porque estaríamos muy mal informados, eso ya lo sabemos. No es lo mismo desde la estricta técnica procesal que desde los medios noticiosos. La síntesis entonces, ¿qué fue la tesis de la sala? No deja duda, dice la sala, más que negar el amparo de precado en la acción de tutela. Entonces es por esto que aquí inmediatamente se dice la tutela no se ganó, porque cuando se gana una tutela se están amparando derechos fundamentales del actor y aquí no sucedió esto. No deja dudas más que negar el amparo de precado en la acción de tutela interpuesta por no encontrarse transgredido el derecho fundamental de libertad de información de acuerdo con los argumentos que en líneas siguientes se exponen.
¿Sí? Entonces quedamos claros, no hubo amparo del derecho a fundamentar la libertad de información, no se encontró transgredido por la intervención del presidente opinando respecto a la decisión judicial en contra del senador. ¿Sí? Después vamos a ver qué es lo que se pregunta entonces la sala al respecto, porque no nos podemos quedar aquí analizándola toda, pero básicamente después de esto la sala se va a preguntar entonces si efectivamente se vulneraron y por qué no, y va a hacer un análisis de la libertad de expresión en internet, de los funcionarios públicos también. Entonces, continuemos aquí esta lectura. ¿Quién comunica en este caso? Esto se lo plantea el tribunal. Este elemento requiere establecer la clase de perfil en la que se realiza la publicación con el objeto de determinar la manera de interpretación de la comunicación. Para el caso entonces en concreto que nos ocupa, se trata de un video subido a la red social Facebook, personal del presidente de Colombia, Iván Duque Martínez, quien es funcionario público, ya lo sabemos. Respecto de quién se comunica, se busca que el juez determine las calidades de las personas naturales, jurídicas o con relevancia pública. Respecto de quiénes se hacen las publicaciones o a quién van dirigidas las mismas, en orden a determinar si se requiere poner un límite a la libertad de expresión. En el caso bajo estudio, el accionante receptor de la información es una persona natural que no goza de relevancia pública. A su vez, la información versó sobre el senador, quien en contraste tiene un reconocimiento público y amplio debido a su ejercicio político. ¿Cómo se comunica? En este elemento se debe valorar el contenido del mensaje, el medio del canal a través del cual se hace la afirmación, el impacto de la misma. El mensaje contiene la opinión del presidente a la medida de aseguramiento en lugar de la residencia tomada por la corte del senador. El video que contiene la valoración se realizó a través de la red social Facebook. La información causó un impacto inmediato sobre la audiencia debido al rol del máximo dirigente del país, su credibilidad y la capacidad de transmitir el mensaje a personas en determinadas circunstancias, que potencializa el riesgo de afectar los derechos o el derecho de los receptores entre los que se encuentra el actor. ¿Sí? Ese es uno de los análisis y hace una exposición más amplia allí. Vamos a la libertad de expresión. En criterio de la ONU, en este caso, la libertad de expresión es un derecho humano y está conceptuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19. Así, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser modelo de Estado a causa de opiniones, el de investigar, recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio expresivo. Vamos a analizar en concreto la dimensión social. Se tiene, en este caso, como medio de canje de ideas e informaciones que conlleva la comunicación masiva entre sujetos. Entonces se traduce en el derecho de comunicar a los otros sus puntos de vista y también el derecho a conocer opiniones y noticias, por lo que se le torna relevante tanto el conocimiento de la opinión ajena como el derecho a difundir la personal. Vamos más adelante para que analicemos en concreto. Luego de hacer una breve mención de la postura internacional frente a la garantía constitucional que nos ocupa, nos remitimos a nuestra Constitución. Obviamente, artículo 20 por allí supone que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Bien, sigamos aquí más adelante. El Tribunal Constitucional colombiano acogió la doble dimensión del derecho fundamental referido al expresar, que involucra a un emisor y a un receptor de actos comunicativos, por lo que consideró que de un lado se otorga la libertad de expresar pensamientos, opiniones e información y por otro lado de recibir información veraz e imparcial. Vamos más adelante porque todavía seguimos en obiter dictum. Sigamos más adelante. Vamos acá. De tal modo, la libertad de información encuentra sus límites en la veracidad e imparcialidad de los hechos o sucesos que se den a conocer. En tanto, la libertad de expresión exige que se diferencie hechos de opiniones y en la medida en que incluya supuestos fácticos equivocados o falsos, puede ser sometida a rectificación. También se encuentran prohibidas las apologías al racismo, al odio, a la guerra y a la pornografía infantil. Con todo,
ambas libertades deben ejercerse responsablemente, pues no pueden irrespetar los derechos de los demás. Vamos a analizar la libertad de expresión en Internet. La Corte Constitucional dice que la libertad de expresión offline es la misma online, o sea, no hay diferencia, por lo que la presunción tiene plena vigencia en el entorno digital. Así las cosas, es deber del Estado protegerla de intromisiones ilegítimas por parte de terceros. ¿Sí? Entonces, eso es importante aquí resaltar, porque la libertad de expresión no quiere decir que es una para lo que está online y lo que es offline. Y lo dejamos aquí sentado. Y aquí llegamos al punto neurálgico, al que más nos interesa saber si como funcionario público, en este caso como presidente de la República, yo puedo hacer este tipo de comentarios o pensamientos propios frente a una decisión judicial que no me gusta. Miremos. Examinaremos entonces, aquí dice, la postura de la jurisprudencia interamericana frente a la libertad de expresión ejercida por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, la cual se considera que tiene limitaciones mayores a cuando se ejerce por un ciudadano del común. Así. Y vamos a ver qué dice acá. La Corte ha reiterado numerosas veces la importancia que posee la libertad de expresión en una sociedad democrática, especialmente aquella referida a asuntos de interés públicos. Con todo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y puede estar sujeta a restricciones, en particular cuando infiere con otros derechos garantizados por la Convención. Por lo anterior, no solo es legítimo, sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo, están sometidas a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamenta sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos. Evitar una versión manipulada de los hechos. Muy importante esta parte de aquí de la jurisprudencia internacional. Además, deben tener en cuenta que tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y por tanto sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos. Del mismo modo, los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan incluir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador. Ahí está el meollo del asunto. Internacionalmente no se podría hacer lo que hizo entonces el presidente, estando pues como presidente y emitir su opinión de carácter personal. Y entonces dice, ahora la Corte Constitucional coincide con la postura internacional, considera que en razón al compromiso social que tienen los funcionarios públicos, su derecho a la libertad de expresión se encuentra restringido. Si bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información y opinión, en su calidad de ciudadanos también lo es que les restringe por su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente reglada que impone mayor prudencia y respeto. Por ejemplo, al expedir opiniones y dar información, en esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad de expresión de los servidores públicos cuando el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales debe activar su derecho, deber de difundir o expresar información oficialmente relevante. Y vamos al presidente de la República aquí más abajo. El presidente de la República simboliza la unidad nacional y está obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Además es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Jurisprudencialmente se ha dicho que el mandatario tiene el poder y el deber de mantener contacto permanente con los ciudadanos a través de discursos e intervenciones públicas con el fin de suministrar la información sobre los asuntos de orden nacional e internacional en el ámbito económico, político, social, que sean de interés para el país, fijar la posición oficial del gobierno frente a los mismos asuntos, informar sobre las políticas gubernamentales, analizar y comentar en general, defender la política gubernamental que desarrolla, fomentar el ejercicio de una participación ciudadana responsable. Y aquí dice entonces la Corte Constitucional indicó que frente a la comunicación que puede y debe tener el presidente de la República existen dos tipos de contenidos. Uno, las manifestaciones del primer mandatario que tienen por objeto transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general. Esto sería pues lo equivalente al COVID por estos días. Y
Dos, aquellas otras en las que más allá de la transmisión objetiva de información expresa cuál es la política gubernamental en determinados aspectos de la vida nacional, defiende su gestión, responde a sus críticos, expresa su opinión sobre algún asunto, etc. Casos estos últimos enmarcados dentro del natural desarrollo de la democracia en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales. Frente al primer contenido, esto es información objetiva. En asuntos de interés general se precisó que debe ser auténtica y someterse a cargas de veracidad y objetividad, evitando de esta manera manipulación sobre la información y la opinión pública, teniendo en cuenta la credibilidad que ostenta el mandatario en razón o por razón de su cargo. ¿Sí? Muy importante. En lo que corresponde al segundo contenido, esto es su opinión frente a determinada materia, debido a que consiste en una apreciación personal. Vamos aquí, que aquí ya estamos llegando al grano. Apreciación personal. No se exige una estricta objetividad. Sin embargo, es importante indicar que sus valoraciones deben formularse con un mínimo de justificación fáctica real y criterios de razonabilidad. Esto por cuanto se debe garantizar que lo que expresa genere una opinión verdaderamente libre de los ciudadanos. Agrega entonces la sentencia del tribunal. Entonces es válido afirmar que la comunicación del presidente con la ciudadanía debe ceñirse a las obligaciones que la norma superior le impone. Esto es como garante de los derechos fundamentales de las personas, por lo que al manifestar su opinión debe abstenerse de emitir declaraciones o afirmaciones que leccionen o pongan en riesgo de vulnerabilidad cualquier tipo de derechos, en este caso de la titularidad de los receptores. Ok. Recordemos que el Estado de Derecho implica la existencia de un ordenamiento jurídico al que estamos sometidos gobernantes y gobernados, sustentado en dos pilares fundamentales como son la consagración de derechos y separación de poderes, que son el eje fundamental para establecer los límites al ejercicio del poder, tal como se desprende de la Declaración de los Derechos Humanos del 1789, postulados fundamentales sobre los cuales se estructura del modelo Estado democrático liberal, de donde se desprende el respeto por las instituciones legalmente o legítimamente constituidas y los derechos y garantías de los gobernados, siendo el jefe de Estado quien primero está llamado a cumplirlo. Y vamos al caso en concreto. Ya sabemos entonces que el pasado 4 de agosto el presidente, a propósito de la medida de aseguramiento de residencia por la parte de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador, indicó lo que ya sabemos. Y se dice más aquí: adviértase que el mandatario, a través de video que obra entre otros medios de comunicación en su perfil personal de la red social Facebook, manifestó su opinión frente al señor Álvaro Uribe, exaltando sus cualidades personales y haciendo un reconocimiento de su carrera profesional. Hasta ahí nada está malo. A esto, el máximo dirigente añade la expresión de dolor ante la situación jurídica que enfrenta el señor Uribe y aseveró que no se le ha permitido defenderse en libertad y que se ha desconocido el principio de presunción de inocencia, en contraposición con lo que él denominó muchos de los que han lacerado al país con barbarie, que sí han defendido la libertad, incluso se les ha garantizado jamás ir a prisión. Por último, hizo un llamado a la reflexión y dijo que esperaba que las vías judiciales operaran y otorgaran plenas garantías para que el senador ejerciera a plenitud su defensa de libertad. Entonces dice el tribunal, aquí continúa: basta lo anterior para sostener que el presidente de la República, en efecto, además de reconocer la entrañable amistad que sostiene con el ex senador, emitió su criterio personal aquí frente a sus calidades y resaltó los logros que obtuvo en su momento como mandatario, lo cual no es reprochable desde ningún punto de vista. Hasta aquí todo está muy bien, pero no pasa lo mismo con la postura adoptada frente a las actuaciones desplegadas por la Corte Suprema de Justicia, por cuanto asegura que el máximo dirigente no se le ha respetado, que dice el máximo dirigente que a Uribe no se le ha respetado el principio constitucional de presunción de inocencia y no se le permitió defenderse en libertad, lo que constituye un cuestionamiento directo a la rama judicial, poniendo en tela de juicio las decisiones tomadas y la idoneidad de la corporación para conocer el asunto. Aquí es donde radica el meollo de la decisión. Y hasta el momento lo que nos está diciendo: hombre, si yo soy presidente de la República, yo no puedo hacer este tipo de opiniones. Yo puedo opinar de la persona es buena, me parece buena, sí, frente a las cualidades, pero no puedo llegar a controvertir las decisiones judiciales, poniendo en tela de juicio estas y poniendo en tela de juicio la idoneidad de las instituciones judiciales en este caso, o las corporaciones judiciales, como en este caso la Corte Suprema. Dice además: cabe reiterar que la libertad de expresión de los funcionarios públicos está limitada en un mayor grado debido a la credibilidad de que gozan y en su posición de garante de los derechos fundamentales de las personas, por tanto tienen un deber especial de diligencia al emitir cualquier tipo de información u opinión. Ahora tal,
como lo expuso la Corte Interamericana de Derechos de las más altas autoridades del gobierno, se requiere que sean especialmente cuidadosas en que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial. Aquí está diciendo de una vez que hay una injerencia o presión lesiva de la independencia judicial. Es pertinente indicar que la separación de poderes exige la independencia y la autonomía de los órganos a los que la Constitución atribuye funciones esenciales del Estado. Ahora, la independencia constituye en la ausencia de injerencias externas en el desarrollo de los cometidos constitucionales del respectivo órgano, y la autonomía corresponde al otorgamiento a cada uno de tales órganos de la capacidad para desenvolverse y despegar sus actividades por sí mismo y para autogobernarse. Dentro de este marco, es dable afirmar que el presidente de la República, a pesar de ser símbolo de unidad nacional y estar obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, emite una información carente de imparcialidad y con un total desconocimiento de la separación de poderes y de la autonomía de la rama judicial, por cuanto cuestiona el actuar de la Corte Suprema de Justicia e insinúa la forma en cómo se debe desarrollar el proceso judicial al interior de la corporación. Esto es lo delicado y esto es lo que en realidad está decidiendo esta tutela. Esto está haciendo un llamado de atención. Continuemos. Ahora, se reitera que no se reprocha el hecho de que el presidente Iván Duque resalte las virtudes del ex senador, como ya vimos, y defienda la presunción de inocencia como derecho fundamental contemplado en la Constitución como a cualquier ciudadano, en especial a aquellas personas que por razón de sus funciones las han prestado invaluables servicios al Estado y tienen un especial reconocimiento de parte de la comunidad, sino la forma en que en las redes sociales o en las redes, en este caso Facebook, y medios de comunicación donde actúa como jefe de Estado, manifieste que duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país, bueno, ya sabemos esta historia. Entonces eso es lo que está mal, porque lo hace en su calidad de presidente. Ciertamente el actuar del máximo dirigente contiene de una parte la extralimitación del derecho a la libertad de expresión, que además de no ser absoluta para ningún titular, contiene límites más altos dado la calidad del emisor, su credibilidad, el rol que desempeña y el impacto que generan sus publicaciones. Claro, el criterio de las salas en la sala, las restricciones fueron sobrepasadas por el dirigente, dado que su opinión adopta una forma de injerencia y desconoce la independencia judicial. Esto en cuanto a la dimensión individual de la garantía. Por otra parte, el derecho a la libertad de información del señor, en este caso quien presentó la tutela, no se encontró transgredido, dado que a pesar que los pronunciamientos del presidente de Colombia no fueron imparciales y que se omitió la exigencia de especial cuidado y cautela impuesta para este tipo de funcionarios, que como se ha dicho es una extralimitación de la dimensión individual del derecho fundamental. No se predica lo mismo de la dimensión social, por cuanto no se probó dentro del plenario que lo expuesto por el máximo dirigente hubiese tenido tal impacto en la opinión personal del actor que ésta se viera influenciada en un solo sentido o incluso mutara en contraposición. Entonces volvemos a lo mismo, la sentencia no se ganó, la tutela no se ganó, solamente fue una buena oportunidad para que el tribunal en la acción de tutela, en la sentencia de tutela, decidiera y mostrara su opinión y llamara la atención, en este caso del presidente, para que se mostrara imparcial y respetuoso de las decisiones judiciales. Continúa, en consecuencia no se encontraron elementos de juicios para determinar la vulneración a los derechos a la información, el libre desarrollo de la personalidad del actor, entonces su protección será negada. Negada, ¿escucharon eso? Pues en criterio de la corporación no existe un hecho constitutivo de infracción o amenaza a las garantías constitucionales nombradas. ¿Sí? Por eso es que no podemos creer en todo lo que dicen los noticieros, que un joven ganó tutela contra el presidente. Esto no fue así. Esto no fue lo que sucedió, aquí estamos viéndolo. Sin embargo, está aprobada la extralimitación de la libertad de expresión del presidente de la República, ante lo cual se le exhorta para que en adelante se abstenga de emitir opiniones que desconozcan la autonomía e independencia de los órganos del Estado como instituciones legítimamente constituidas de acuerdo con el principio de separación de poderes, atendiendo los parámetros expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional colombiana, que fueron brevemente expuestos en la presente providencia y que como símbolo de la unidad nacional en su calidad de jefe de Estado, jefe de gobierno y primera autoridad administrativa, le corresponde garantizar. En mérito de lo expuesto, y volvemos a lo mismo, lo de nosotros como litigantes es verificar que efectivamente la información que sale en los medios sí sea real y que conste en las sentencias como tal. Miren que no. Mire, dice, primero, negar el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la libertad de información y libre desarrollo de la personalidad de precados de la acción de tutela interpuesta por el señor que ya vimos, identificado con la cero, quien actúa en nombre propio conforme a lo indicado en la parte motiva. Listo. Entonces no hubo ningún amparo a los derechos fundamentales del actor porque no se encontraron vulnerados, entonces no se ganó ninguna tutela, como lo dijeron los medios. Y dos,
exhortar al presidente de la República, doctor Iván Duque, para que se abstenga de emitir opiniones que desconozcan la autonomía e independencia de las ramas del poder público de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política. Entonces, hasta aquí, ¿qué nos quedó claro de este aprendizaje? Hombre, que yo como presidente no puedo estar haciendo ese tipo de opiniones que tengan que ver con desconocer la idoneidad o el criterio de las dependencias judiciales, en este caso la Corte Suprema de Justicia. No se le podía cuestionar por esa razón, se debe respetar esa autonomía judicial. Eso es lo que se está haciendo con esta tutela, que se aprovechó para ello, pero en realidad como tal no se ganó ni se amparó ningún derecho fundamental a la libre personalidad, libre desarrollo de la personalidad, ni libertad de información como lo asevera el actor. Entonces, hasta ahí este análisis de la sentencia del tribunal. Obviamente esto podría ser apelado, pero si vemos como tal el sentido del fallo, pues ¿qué puede presentar de apelación la persona, en este caso demandada, que es el presidente? Pues solamente frente al llamado de atención como tal, pero en realidad la tutela no decidió de fondo acceder a las súplicas del actor, en este caso amparar derechos fundamentales. Entonces no tendría mucho sentido la apelación, aunque me imagino que la van a presentar, sobre todo advirtiendo pues que el presidente sí puede tener este tipo de opiniones y que esas opiniones las haría como de manera personal, porque puede pensar de manera independiente, ¿cierto? Pero ya vimos que no, porque de acuerdo a la jurisprudencia internacional y la misma de la Corte Constitucional, hay unos límites cuando se es presidente, y también hay un límite cuando se trata de opinar frente a la idoneidad o la independencia judicial en este caso de la Corte Suprema de Justicia. Hasta aquí entonces este video, y nos estamos viendo o escuchando en uno próximo. Saludos para todos.